intervención del Gobierno Nacional y después le damos la intervención representante Julián. Vamos a proceder a la intervención del ministro de Transporte y, por supuesto, Julián, luego le daré el uso de la palabra. El ministro de Transporte, el doctor William Camargo, ha estado de manera muy atenta en todo este debate, que no permitiremos se desenfoque en estos últimos minutos. Doctor William Camargo, ¿cuánto tiempo requiere para su intervención? Presidente, agradecería yo creo que unos 20-25 minutos. 20 minutos iniciales, sí, doctor digamos, William Camargo. Primero, saludarlos obviamente a quienes aún nos acompañan, agradecer la disposición y generosidad tanto del presidente, quienes los han antecedido en el uso de la palabra, a los representantes del gobierno departamental, gobernador, como lo dijo el presidente en su momento cuando nos encontramos en un departamento, en su departamento, nosotros no nos conocíamos, nos cruzamos en algunos momentos y digamos que nos une la misma tarea, solo que en escalas distintas. Yo tengo una responsabilidad por generosidad del presidente frente a todos los colombianos y usted tiene una responsabilidad frente a todos los antioqueños por decisión popular. Y eso marca una diferencia importante. Usted tiene el cariño de su pueblo y yo tengo la generosidad del presidente y una responsabilidad técnica y política. Pero eso no nos debería separar en lo central. Y empiezo primero precisando cuál ha sido el objeto del debate que aquí se ha puesto en evidencia y sobre el cual yo debo señalar que de manera extraña devino en una desaveniencia que ninguno de los dos provocó. En su momento, antes inclusive de que empezara este gobierno, tuve la oportunidad, es decir, el que usted representa, tuve la oportunidad de sentarme con el gobernador Aníbal Gaviria en varias oportunidades. La última de ellas la recuerdo con alguna referencia hacia noviembre en la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Y le planteamos que desde el Gobierno Nacional existía la disposición de buscar de manera conjunta concurrencia de recursos para resolver tanto los problemas de Túnel del Toyo en términos de financiación como los que tienen los proyectos 4G, que en últimas son los que engloban el componente más fuerte, sin desconocer que el tema del Túnel del Toyo también tiene un componente importante. Yo de antemano pido disculpas, voy a utilizar la misma presentación de esta mañana, haciendo un énfasis en la preocupación que a todos nos convoca acá, que es en últimas un tema de limitación presupuestal. Porque la discusión en últimas, si no estuviera ceñida por un marco fiscal estrecho, pues seguramente no tendría espacio. Y con un énfasis en que tenemos dos formas de abordar la solución de la infraestructura en la nación, con recursos públicos de vigencias a 2 o 3 años, si nos va bien, en cada gobierno, y con vigencias futuras en el esquema concesionado. El primero enmarcado en la Ley 80 y el segundo en la 1508. Voy a remitirme frente al segundo porque en el primero, como lo referí esta mañana, y yo celebro y agradezco además, no estaba, creo que ya no nos acompaña el Contralor, quien nos ayudó a acelerar una conversación que estaba en curso y que nos permite, con un ejercicio de generosidad que además recogemos y entendemos y que además asumimos, que con el manejo del peaje que en su momento consideró Antioquia utilizar de manera similar, pueda la nación financiar el restante que nos hace falta, una parte, lo otro seguramente lo estamos explorando a través de mecanismos de valorización, que es algo que también quiero hacia el final dejarle sobre la mesa, y nos encargamos del mantenimiento y la operación, como habitualmente lo hacemos en los 10.800, 10.200 kilómetros que actualmente administramos en Invías. Esa discusión, llamémoslo así en términos presupuestales o de compromiso de la nación, se ratifica. Nosotros tenemos un acuerdo que ayer el equipo del Invías avanzó con su equipo en la visita que hicieron con el Contralor y sobre eso nos vamos a seguir moviendo, pero nos queda todavía un déficit importante que tenemos que buscar agenciar y que no puede desconocer una realidad que voy a tratar de manera muy breve
de explicar en los próximos 20 minutos. El país ha venido, pasamos a la siguiente por favor, el país ha venido en un ejercicio de inversión en infraestructura pública con un esquema concesionado que data de 1993, luego de la Constitución del 91 y que devino en una arquitectura institucional completamente diferente, que inició con el INCO y se movió posteriormente a la Agencia Nacional de Infraestructura. Ese esquema ha permitido construir las 5 generaciones de concesiones que tenemos hoy en día, ¿sí? Y tenemos a la fecha solamente en 4G, ya en el uso de la palabra que me antecedieron hicieron una ilustración sobre primera G a tercera generación, hay 30 proyectos que suman alrededor de 100 billones de pesos, que están con el 75% de avance y que incorporan CAPEX, obra y OPEX. De esos 75, de esos proyectos, 20 proyectos son iniciativas públicas con recursos públicos. Allí están varias de las que estamos en este momento en tensión en Antioquia y que se construyen bajo un proceso de mejora de la generación de concesiones y que tiene obviamente unos recursos con vigencias futuras y unos valores que ingresan por peajes. Aquí quiero robar un minuto para explicar cuáles son las 3 fuentes que el gobierno nacional, desde el legislador, le ha dado a los ejecutivos para hacer las obras en el sector transporte. Presupuesto de la nación, vigencias anuales o vigencias futuras, peajes y la valorización que estaba sustraída del ordenamiento. Esos 3 instrumentos son los que hemos utilizado en la nación y también en los departamentos para hacer los proyectos, y resulta que ese tema de peajes financiaba una parte del componente completo del proyecto, que incorpora construcción y operación y mantenimiento. Esa era una aproximación sana, saludable, que controlaba el incremento de los peajes. Pero en un giro de la ingeniería y de la sofisticación del instrumento, pasamos a la siguiente generación o a la siguiente vertiente de cuarta generación, las iniciativas privadas. Y estas iniciativas privadas, de las cuales tenemos 10, se financian con exclusivamente el valor de los peajes. Considero, y en eso me separo un poco del optimismo de algunos colegas, que ahí empezamos a tensionar de manera optimista el esquema y terminamos administrando entre todos una tensión que erosionó a los demás proyectos. Porque en la práctica le cargamos al recaudo que cobramos a todos los usuarios la obra que en el pasado se financiaba con recursos del presupuesto de la nación. Y eso lo que implicó es pasemos a la siguiente, un cambio en la forma como se distribuye el costo de obras y el costo de operación y mantenimiento. Esa fue la primera consecuencia. Mientras con el esquema de APPs, el 56% en promedio se financiaba para construcción y el 43% para operación y mantenimiento, con el esquema de iniciativa privada en promedio solo el 37% es obra nueva y el 63% es operación y mantenimiento. Luego estamos consolidando unas concesiones que asignan riesgos para construcción y operación y mantenimiento, pero que principalmente tienen recursos asignados a operación y mantenimiento. Y eso tiene un primer tensor, que es el tema con las comunidades. En la medida que estas iniciativas privadas aumentan el costo del peaje para sufragar obra y operación y mantenimiento, empiezan a tensionar los peajes y esa tensión de los peajes activa mecanismos en los contratos que aceleran su liquidación y que empiezan a consumir también recursos al interior de esto y contagió a las demás concesiones. A eso hay que sumarle, aquí digamos está el balance de los peajes, la fecha estimada de operación de los 27 que tenemos en las 4G, los proyectos y cuáles efectivamente no se van a instalar porque anticiparon su liquidación justamente por los tribunales, cuáles están suspendidos en la operación, ¿sí? Y cuáles inclusive se están reorientando,
Pero lo más preocupante, pasemos a la siguiente, es el aumento del valor del peaje. En esas IPs, de las cuales hay una que nos convoca a nosotros en preocupación y que esta mañana la compartimos en la Comisión Cuarta, que es Vinus, que tiene allí un tribunal sobre el cual ya la nación tiene que estar girando 80.000 millones de pesos de laudo, pero implicó que los peajes se movieran en un rango de aumento entre el 14%, que es más o menos IPC, un poquitico más alto, hasta el 174% en categoría 1. Y en categorías 3 y 4, entre el 12 y el 300%, y en la 4, entre el 11 y el 566%. Esas son las franjas en las que se han movido los aumentos de los peajes, en esas iniciativas privadas. ¿Eso qué implicó? Que parte de esos riesgos empezaran a ser asumidos por las concesiones y literalmente están forzando que varias de ellas ya estén entrando en tribunales. La estructura de retribución que tienen las APPs, y me vuelvo a la primer vertiente, tiene vigencias futuras y el recaudo de peajes, como veíamos. Pasemos a la siguiente, por favor. Ahí. En condiciones contractuales, el 52% de estas APPs, varias de las cuales están en este momento en Antioquia, eran vigencias futuras, es decir, recursos de la nación. Y el 47% es recaudo de peaje de larga distancia, es decir, usuarios que vienen de Bogotá y van para Barranquilla y cruzan por autopistas de la montaña, hoy en día 4G, antes autopistas de la prosperidad, y que tienen, digamos, también un recaudo local, que tiene tarifas diferenciales, etcétera, y que es el 47%. Pero en realidad, y aquí hay otro problema de nuestras concesiones, las proyecciones de tráfico con las que estos proyectos se estructuraron se quedaron por debajo de lo que nos sugirieron los modelos de transporte que nos presentaron los estructuradores. Resulta que ese diferencial de recaudo, pasemos a la siguiente, está generando una diferencia que tiene que girar el Estado, que a la fecha es de 7 billones de pesos, de los cuales ya giramos 2.7 billones de pesos. ¿Eso qué significa? Que al presupuesto de la nación, menguado ya de por sí por las vigencias futuras, tenemos que incorporarle un esfuerzo adicional de la nación, pues eso lo pagamos todos, porque el tráfico esperado no llegó como los modelos de transporte de las estructuraciones nos dijeron que iba a llegar. Y ese saldo, a la fecha, para el DR8, que ya se activó para algunos y en otros está todavía a puertas de materializarse, ya suma 7.4 billones. De eso ya giramos 2.7 billones. Y entre este año y el otro tenemos que girar 4.7 billones de pesos. Esos 4.7 billones salen de la misma bolsa que estamos buscando concertar entre todos para cubrir las obras adicionales que más adelante vamos a ver. En una estimación inicial para las vías de Medellín suman 1.4 billones de pesos. ¿Sí? Ahí en ese ejercicio ya vamos fácilmente con 8 billones de pesos que nos están de alguna manera generando un déficit. Y en esto hay que tener en cuenta lo primero, que era una pregunta que nos hicieron antes de si la nación ha incumplido los compromisos. En ninguna de las concesiones, ni en los contratos, ni en los compromisos que tuvimos con la gobernación, hemos incumplido los aportes de la nación. Que estamos en este momento con unas obras adicionales que no hacen parte del alcance contractual actual y que se han sustraído por eventos eximentes en algunos casos, que están en tribunales todavía con los concesionarios, es una realidad, pero frente a eso no hemos nosotros abordado compromisos de la nación para cerrarlos. Ahí están, digamos, los recursos que tenemos previstos para los aportes estatales, los saldos en las fiducias, pasemos a la siguiente, que tiene que ver con el compromiso que estamos materializando en las concesiones en las que tenemos obligación de aportar, que son las de APPs, que suman 8.9 billones que se han venido honrando y $427.000 que están allí previstos para honrar los compromisos. Y que con este esquema, que cada vez está erosionando más el presupuesto de la nación,
porque obviamente los DRs están tensionando el presupuesto, porque adicionalmente cada vez que un peaje sale de operación y un tribunal nos instaura la aceleración, hay que pagarle al concesionario y acelerar el pago de la concesión que estaba a 20 o 25 años en los siguientes 2 o 3 años. Y eso está gravitando alrededor de un modelo en el que nosotros seguimos creyendo. Aquí no se trata de estatizar la tarea del Estado. En el balance, todas las obras las desarrollan en el 99.9% contratistas del sector privado. El INVIA no tiene maquinaria, ni equipos, ni ingenieros haciendo obras. Lo que estamos buscando es que ese presupuesto, que para todos debe alcanzar, nos permita cubrir las obras que están surgiendo como adicionales, pero también cubrir los compromisos del programa de gobierno, también en vías en estos territorios, en vías terciarias, en vías secundarias, en las mismas vías del Plan Plurianual de Inversiones que acordamos en el Congreso cuando el Plan Nacional de Desarrollo entró a discusión tanto en Cámara como en Senado. A la fecha, tenemos en tribunales 10.5 billones de pretensiones y sigue sumando. Cada vez que no logramos que un peaje se active en un efecto contagio que desafortunadamente está haciendo carrera, pues los concesionarios activan los tribunales y nos ponen en una situación de defensa jurídica del Estado que en algunos casos gira a favor de ellos y en otras a favor de las posiciones del Estado. Y paso a Muralólogo Guerrero para ir hilando las preguntas que me hicieron. Muralólogo Guerrero efectivamente es un contrato que tiene en este momento recursos en la fiducia y recursos anuales. El senador Cristian creo que no nos acompaña ya, pero frente a eso, esos recursos también son los mismos que estamos considerando para cubrir un tema en el Chocó, que además fue una instrucción del presidente por un tema de emergencia. Entonces la pregunta es cómo logramos dosificar esos recursos para atender el ejercicio de presupuesto de otras regiones que también demandan recursos y mucho más al amparo de una emergencia que generó la pérdida de vidas de personas en esa zona y que recibe una instrucción el ministerio para mejorar esa infraestructura en 182 kilómetros, a los cuales efectivamente ya les hemos invertido 1.2 billones de pesos, pero que requieren medio billón de pesos más para mejorar geotécnicamente los corredores. El balance en Antioquia, un poco sobre qué estamos hablando, aquí ya han redundado sobre eso, yo sobre esto no quisiera ahondar más, pero básicamente tenemos del total de vías concesionadas 11 proyectos, allí estamos incorporando de DIMED 17.13 billones, solamente en 4G 16.3 billones de pesos, ¿sí?, los cuales obviamente no discurren en su totalidad por Antioquia, pero sí cruzan una parte importante del departamento, y eso tiene ventajas en términos de generación de empleo, de pago de ICA, de ventajas para el territorio que obviamente con la inversión pública beneficia a los habitantes y a los municipios de la zona de influencia, y también genera valorización, y por eso insistimos en el mecanismo, porque lo que queremos es que esa riqueza irrigada ya pueda recuperarse y para la misma zona se pueda aplicar parte de ese recurso y también a otras zonas, porque además es una premisa del Plan Nacional de Desarrollo, la convergencia regional, que nos remite a una discusión de Krugman y Fujita sobre geografía económica y cómo logramos equidad en la asignación de los recursos y justicia espacial, que es algo que nos cuesta a veces en la comprensión, pero que tiene que ver justamente con territorios excluidos, que en el uso de la palabra de quien me antecedió era claramente ilustrado cómo se ha configurado históricamente. Y no es un problema nuestro, ni siquiera del gobernador, ni de este servidor, ni tal vez del anterior ni del anterior. Es un proceso que el país definió en un plan maestro de transporte intermodal, invertir de esa manera. Y tiene un sentido que acompañamos, pero llega el momento en que esa reflexión, por la misma visibilidad de la concentración de vigencias futuras, llama la atención de otros sectores y de otros territorios. Porque históricamente la inversión de vigencias futuras se ha concentrado en el sector transporte. Y resulta que ese es un esfuerzo de toda la nación que estamos comprometiendo
sin dejar espacio a otros sectores. Ahorita al final lo vamos a referir, yo quiero pasar sobre esto ya muy rápido, digamos que en esto quiero detenerme solamente en el balance, la siguiente por favor, del déficit que a la fecha tenemos previsto de 1.2 billones, sin contar otras obras adicionales que esta mañana aparecieron en la discusión y que estamos con la mejor disposición de revisarlas y discutirlas, gobernador y equipo de trabajo, en la disposición que ustedes tengan. En eso no tenemos ningún inconveniente, es más, y lo dije esta mañana y lo reitero acá y lo reconocemos, y lo reconocí desde el momento del empalme. Si hay un equipo juicioso, es el de Antioquia, cuando llega a los empalmes con su listado de proyectos, con sus necesidades claras, eso da cuenta de que son avanzados en la tarea, pero los que están atrás y los que estamos atrás, también tenemos derecho a levantar la mano, y seguramente aquí como otros representantes hablan por el Valle, por el Chocó, por el Cauca, esa creación de capacidades por la Orinoquía, por la Amazonía, pues tiene que permitir que esas capacidades se vayan adelantando. Y eso es con una redistribución del presupuesto, difícil en las vigencias, esa es una tarea nuestra de cómo conversamos con los concesionarios para buscar espacio fiscal y también con la utilización de fuentes nuevas, en los cuales también reconocemos, y este servidor hizo parte de un equipo consultor que modificó el Estatuto Tributario y de Valorización de Antioquia, de lo que Antioquia ha hecho, de lo que ha hecho Medellín, de lo que ha hecho Bogotá, aplicando un instrumento que hace parte de una de las 3 fuentes que el legislador le entregó a los ejecutivos, la valorización. Y ahí podemos revisar cómo lo podemos operativizar. La valorización nacional ya ha avanzado en el inventario, en los procedimientos. El túnel de Toyo son 5 billones. La valorización puede cobrarse antes, durante y después. No es necesario que yo le entregue las vías, gobernador, porque si se las entrego tendría que decirle listo, pero lo que ya incorporamos de vigencias futuras tendría que cruzarlo de alguna manera para que yo lo lleve a otros territorios, porque es muy difícil entregar un activo sobre el cual el Estado espera recaudar una valorización de los recursos y que se quede solamente en Antioquia. Es muy difícil. Es como el papá que solo espera que el hijo mayor alcance el postdoctorado y deja a los detrás solamente con la primaria. Eso es muy complejo. Y resulta que nosotros como Estado, y ustedes al nivel subnacional, como gobernadores y como alcaldes, tienen que generar la mayor equidad posible en la inversión. Eso es dar un poquito de esperanza a todos los electores y a todos los ciudadanos. Y esa es la tarea en la que estamos comprometidos, que no tiene por qué reñir con una conversación técnica y que tampoco tiene por qué desalentar una discusión política. Es la forma como definimos como Estado cómo invertimos los recursos, en qué sectores, en qué zonas del país, con qué velocidad, porque eso también hace parte de la forma como aceleramos algunas regiones o dejamos que otras se queden atrás. Y esa es tal vez la discusión de fondo que este gobierno como cambio ha planteado y que literalmente hace 2 años nos golpeó en la cara con el estallido social. Porque parte de ese levantamiento de las comunidades fue justamente porque no veían sus demandas históricas cubiertas. Entonces aquí hay una tarea que tenemos por delante, gobernador, en Pacífico 225.000, y ustedes ponen sobre la mesa, como nos lo refirieron esta mañana, agradecemos que esa información la crucemos, otros puntos. Un tema de peajes que obviamente en Antioquia hay que reconocer en su mayoría los honran los ciudadanos, pero cuando hay algunas situaciones históricas que desconocemos, como el caso de Barbosa y el peaje de Trapiche, pues tenemos que revisarlas. Y en eso tenemos que mirar cómo efectivamente buscamos un mecanismo alterno, porque esos peajes son fuente de pago de un contrato y si desaparece hay que encontrar una fuente alterna o inmediatamente el contrato entra en demanda. Y la probabilidad de que efectivamente el concesionario salga con su postura indemne pues es altísima porque la fuente de pago desapareció. Pasemos a la siguiente, que ahí sintetizamos, es básicamente en rojo las proyecciones de tráfico que no se han cumplido. Y entonces hemos sido, digo yo, optimistas en las proyecciones y resulta que el tráfico no llegó como lo esperábamos, porque la obra se demoró, porque tal vez las condiciones socioeconómicas en el entorno mundial han afectado ese crecimiento de tráfico, porque hay, digamos, situaciones de configuración de apuestas regionales que no se materializaron, como en el caso de BBY, y eso hace que el tráfico se caiga. Y hoy en día estamos con el 60% del tráfico que esperábamos recibir. En Antioquia ya hemos pagado de
diferencial de recaudo 1.1 billones de pesos, perdón, 1.1, y tenemos que pagar 2.7 de los corredores que cruzan por allí. Luego ahí hay 1.6 billones de pesos que tenemos también que sumar a esa necesidad para los corredores que cruzan por el departamento. Ya vamos en 1.6 más 1.4, vamos por 3 billones de pesos. Y estamos girando 650.000 para Túnel del Toyo, vamos en 3.7 billones de pesos para Antioquia y para proyectos que cruzan por Antioquia. Entonces la reflexión que yo hacía esta mañana sigue teniendo validez. Si sumamos lo que ha comprometido la nación en Túnel del Toyo, 2 billones de pesos, pues perfectamente los 32 departamentos, 31 adicionales podrían decir: yo también creo tener derecho a esos 2 billones, ayúdenme con esos recursos. Obviamente que esa es una discusión que no es cómoda, porque además no hay recurso para todo eso. Entonces tenemos que priorizar y buscar el mejor ejercicio de esto. ¿Cuál es nuestra preocupación? Pasemos por favor ya a lo que es el tema del marco de gasto. Pasemos por favor, esto ya es Túnel del Toyo, que nosotros yo creo que ya hay suficiente ilustración y sobre eso relativamente hay un acuerdo. Pasemos por favor, la presentación igual queda aquí para que todos la puedan tener. El marco fiscal del sector es que nosotros hemos comprometido en diferentes escenarios 140 billones de pesos en proyectos que están presionando espacio en el presupuesto de la nación para poderse materializar y que tienen una expectativa, pasemos al siguiente, de vigencias futuras. Vigencias que es de alguna manera enviar el balón hacia adelante, pero que tiene también un techo, y es la disposición que pueda tener el gobierno para el ingreso de impuestos o utilidades de sus empresas para financiar. Hoy en día estábamos con el punto 6, que es la línea roja que se ve allí, y la línea amarilla es subir al punto 8% del PIB para tener un mayor espacio en vigencias futuras, que es el que nos permite incorporar nuevos proyectos y buscar espacio para endeudamiento o para acelerar proyectos de vigencias futuras que está desarrollando el Envías, y también para comprometer recursos para completar las obras, porque el recurso sale de la misma bolsa, el presupuesto de la nación. Esta mañana lo planteábamos en la Comisión Económica, dejábamos allí una preocupación porque justamente ese marco fiscal de mediano plazo está estresado. Y tenemos en ese marco fiscal un techo que no nos permite movernos más allá y una serie de proyectos que están empujando para conseguir espacio allí. Nosotros estamos aspirando a 17 billones para el 2025, a 16 billones para el 2026. A la fecha contamos con 8.7 billones en el 2025 y con 6.6 en el 2026. Y queremos ampliar ese marco de gasto para poder cubrir todos estos compromisos y los que también estamos adquiriendo cuando nos reunimos con los departamentos y municipios a mirar los proyectos que quieren acompañar de plan de desarrollo, para cubrir los 8 billones de vías terciarias, en los que también tenemos una apuesta que queremos consolidar con Antioquia, con Chocó, con el Cauca, con Boyacá, con Nariño, pero que indudablemente tensiona una caja común que tenemos que tratar de equilibrar de la manera más sabia, ¿sí? Y buscando contrapartidas o apoyo con concurrencia de fuentes con los departamentos. Nunca ha sido la intención de este gobierno dejar a los territorios sin acompañamiento presupuestal, pero la realidad fiscal que tenemos y el espacio de inversiones adicionales está estrecho. Tenemos todas estas fuentes: obras por impuestos, regalías, valorización, titularización de peajes, todo el tema de recursos territoriales de vigencias futuras que también podemos contar con ellos, obviamente con la anuencia de los departamentos, contraprestaciones portuarias, Río Negro, por ejemplo, con los recursos que le quedan de la operación del aeropuerto, ¿sí? Y presupuesto general de la nación, que es vigencia anual o vigencia futura. Ese es un poco el panorama en el que nos estamos moviendo y en el que hemos planteado una discusión abierta y transparente con todos los departamentos. Ya nos sentamos con 16, algunos han tensionado más rápido la discusión porque obviamente hay un interés de que las obras se terminen. Nosotros también tenemos ese interés, pero tenemos que buscar cómo en ese ejercicio de limitación presupuestal encontramos equidad y justicia para todos, sin desconocer y siempre honrando los compromisos que el Estado ha adquirido y los que vayamos a adquirir de manera responsable. Ese es un poco el
proceso en el que estamos y en el que indudablemente acompañamos las iniciativas locales, las iniciativas departamentales y municipales, y tenemos los instrumentos que la misma Constitución le ha permitido al Ministerio de Transporte y sus entidades ejecutoras, la valorización y las otras fuentes sobre las cuales seguimos trabajando para ampliar la disposición de recursos, porque el marco está estresado. De esos 99 billones de pesos, el sector lleva o recibe 14 billones, pero de esos 14 billones el 72% ya está comprometido en esas vigencias futuras. El espacio que nos queda es el restante para hacer las obras de todos los colombianos, en los que obviamente Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Cauca, Valle, Guajira están pidiendo espacio. Y tenemos que ser sabios para resolverlo. Y meta. Siempre se me queda por fuera, profesor Parrado, lo tendré en cuenta y lo voy a colocar siempre primero. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. A usted,